por siglos, millones de personas han leído esta famosa frase bíblica de que Jesús se hizo pecado y pues simplemente la han aceptado, de entrada, sin cuestionarla mucho. Sí, claro, como un dogma, y ya. Exacto. Pero, a ver, ¿qué pasaría si un minúsculo error de traducción del griego antiguo nos ha estado ocultando por completo lo que esa frase realmente significa? O sea, ¿qué tal si no tiene nada que ver con, digamos, convertirse en algo malo, sino con un ritual mecánico y muy específico de sangre y fuego? Fíjate que es una premisa que altera completamente la forma en que uno lee la historia, porque cuando dejamos de lado las traducciones modernas y empezamos a escarbar en el lenguaje original, descubrimos algo increíble, Ajá. que lo que parece una colección de frases sueltas o muy espirituales es en realidad un sistema hiperconectado. Y justo de eso trata nuestra inmersión de hoy. Para quienes nos escuchan, vamos a hacer un análisis a fondo de un material bastante fascinante. Es un desglose exhaustivo de un canal llamado Sacerdotes de Sadoc, y el material se titula Yeshua sí cumplió con todos los sacrificios de Levítico. Un título bastante directo, la verdad. Sí, muy directo. Ahora, una aclaración súper importante desde el principio para la audiencia. El objetivo de nuestra exploración hoy no es debatir teología, ni intentar convencer a nadie de una doctrina religiosa en particular. Claro, no estamos aquí para tomar partido. Exactamente. Nuestro trabajo hoy es ponernos el sombrero de detectives literarios e históricos. Vamos a explorar la arquitectura narrativa de estas fuentes, comparando textos en hebreo, en griego, y analizando cómo los autores originales estructuraron, pues, un cumplimiento sistemático de los rituales de Levítico. Y es un ejercicio de lectura en su contexto original que vale mucho la pena. Digo, para la mayoría de los lectores contemporáneos, el libro de Levítico es como un muro impenetrable, ¿no? Híjole, sí, totalmente. Lleno de reglas sobre agricultura, leyes de pureza, sacrificios de animales. Pero la fuente que analizamos hoy propone algo muy distinto. Propone que el Nuevo Testamento no ignora ese libro, sino que de hecho lo utiliza como su plano arquitectónico principal. Ok, y para empezar a ver esos planos, creo que tenemos que detenernos en el ejemplo con el que abrimos, porque demuestra cómo una sola palabra, una sola, puede cambiar todo el escenario. Así es. El análisis se centra en 2 de Corintios 5:21, este pasaje que dice que Yeshua, o Jesús, se hizo pecado por la humanidad. Y si uno lee eso hoy, suena francamente contradictorio. O sea, ¿cómo alguien se hace pecado? Sí, suena a que una persona se convierte en una manifestación abstracta de la maldad. Es muy confuso. Súper confuso. Y, pues, la fuente argumenta que esa confusión es producto de un filtro moderno. El texto nos lleva directamente al griego original. Mira, la palabra que se usa en ese pasaje para pecado es hamartía o hamartian. Y si uno busca en un diccionario básico, pues sí, la primera acepción es pecado. Ok, entonces el diccionario dice pecado. ¿Dónde está el problema? El problema es que los autores del siglo I no escribían basándose en diccionarios modernos, ¿verdad? Su marco de referencia principal era la Septuaginta. Que es la traducción al griego de las escrituras hebreas antiguas para quienes no estén familiarizados con el término. Exacto, esa misma. A ver, entonces, si entiendo bien la lógica de la fuente, o sea, significa que para saber qué querían decir con hamartía en el Nuevo Testamento, tenemos que ver cómo usaban esa misma palabra allá, en la Septuaginta. Precisamente. Y cuando uno hace esa comparación de textos, híjole, el resultado es revelador. Si vamos a Levítico 4:8, en la Septuaginta, encontramos las instrucciones para un ritual sumamente específico. Es el sacrificio de un toro joven para expiar una transgresión no intencional. Ok, un sacrificio muy puntual. Sí, y a ese toro, o sea, a la ofrenda física en sí misma, en hebreo se le llama parhatat. ¿Y sabes qué palabra griega usaron los traductores de la Septuaginta para nombrar a ese toro ahí en el altar? No me digas que... Hamartía. ¡Wow! O sea que no es el acto de pecar, No. es literalmente el animal sacrificado. Exactamente. En el lenguaje técnico y legal del templo, hamartía era el término, digamos, de uso común para referirse a la ofrenda por el pecado. No es un concepto abstracto, es algo tangible, con sangre, peso, volumen, que se pone físicamente sobre un altar. ¿Sabes qué? Para visualizar el impacto de esto, yo estaba pensando,
que es como estar viendo una película de espías extranjera con un doblaje terrible. A ver, cuéntame esa analogía. Sí, haz de cuenta, imagínate una escena súper tensa donde el protagonista está a punto de desactivar una bomba y le pide una herramienta a su compañero y el doblaje dice, no sé, rápido, pásame la manzana. Claro, y uno se queda de, ¿qué tiene que ver una manzana aquí? Exacto. Uno como espectador dice, eso rompe toda la lógica de la escena. Pero luego consigues el guión original y descubres que en su idioma original esa palabra es jerga para dispositivo cortacables, por ejemplo. Claro, y de pronto toda la escena vuelve a tener sentido. Sí, aquí pasó lo mismo. O sea, la traducción no debería ser se hizo pecado, sino fue hecho una ofrenda por el pecado. Es una gran forma de ilustrarlo. El dispositivo, en esta historia, es el mecanismo físico del hatat. Y fíjate que el análisis de sacerdotes de Sadoc aplica este mismo rigor a otros conceptos que hemos como que suavizado con el tiempo. Por ejemplo, la idea de la paz. Cierto. El documento cita Efesios 2, recuerdo, donde se describe que Él es nuestra paz, que derriba los muros de hostilidad y todo eso. Y pues en nuestra cultura actual, la paz es casi un sentimiento zen, ¿no? Como la simple ausencia de conflicto. Pero asumo que el texto original tiene otro dispositivo oculto aquí. Totalmente lo tiene. La fuente nos explica que detrás de esa paz occidentalizada, digamos, está el concepto hebreo de shalom, y más específicamente nos remite a otro ritual de Levítico 3, que es el shelamim. El Shelamim. Así es, el shelamim se traduce comúnmente como el sacrificio de paz. Pero para entender por qué esto es tan clave, hay que entender cómo funcionaba la mecánica de este ritual en la antigüedad. A ver, ¿y en qué se diferenciaba este de, digamos, el Hatat del que acabamos de hablar? Pues mira, a diferencia de los sacrificios por el pecado, que eran quemados casi en su totalidad o se entregaban exclusivamente a los sacerdotes, el shelamim era, en esencia, una comida comunitaria enorme. Una comida. Sí, haz de cuenta que una parte de la ofrenda se quemaba en el altar, que representaba la porción de la divinidad. Otra parte se le daba al sacerdote que oficiaba. Y la mayor parte, ojo aquí, se le devolvía a la familia que trajo la ofrenda para que la asaran y se la comieran allí mismo, en el atrio del templo. Órale. Entonces es literalmente sentarse a la mesa a compartir un banquete. Físicamente sí. El shelamim era la evidencia tangible de que la relación entre la persona y Dios había sido restaurada, al punto de, poder compartir la misma mesa. Claro, ya no hay conflicto, entonces comemos juntos. Exacto. Por lo tanto, cuando el texto antiguo dice que Yeshua es nuestra paz, la fuente sostiene que la audiencia del siglo I no estaba pensando en tranquilidad mental. Para nada. Estaban leyendo, Él es el shelamín definitivo. O sea, Él es la ofrenda física que proporciona la carne para ese banquete que vuelve a sentar a partes hostiles en la misma mesa. ¿Sabes que eso me genera una duda enorme sobre cómo leemos la historia? O sea, si un lector del siglo I veía la palabra jamartía o shalom en estos textos, su mente viajaba así, instantáneamente a los atrios del templo en Jerusalén. Sin duda alguna. Es que ese era su ecosistema cultural y religioso, ¿me explico? Respiraban el lenguaje de los sacrificios todo el tiempo. Y nosotros, pues, con el paso de los siglos y las traducciones, perdimos esa hiperconexión. Leemos conceptos teológicos aislados donde ellos veían maquinaria legal funcionando en tiempo real. Las individuales ocultan sacrificios específicos, pero la fuente que estamos revisando nos pide alejar la cámara un poco. Así es, ver el panorama completo. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando aplicamos este mismo nivel de exigencia a los eventos más grandes del calendario antiguo? Me refiero a las inmensas festividades como Pesaj o la Pascua y Yom Kippur, porque aquí es donde esto deja de ser solo un ejercicio de vocabulario interesante y se convierte en un desafío de logística monumental. Un desafío que, según los textos antiguos, no admitía ningún tipo de atajos. Mira, tomemos Pesaj, la Pascua, y la festividad que la acompaña inmediatamente, que es Matzot, los panes sin levadura. Ajá. La imagen popular que tenemos, en gran parte, pues por la forma en que se nos ha enseñado durante siglos, se reduce a un solo elemento: el Cordero de Pascua. Y el Nuevo Testamento hace esa conexión de forma muy directa, ¿no?
La primera carta a los Corintios afirma literalmente que Yeshua es ese Cordero de Pascua sacrificado. Lo hace, sí. Pero la fuente de hoy nos invita a leer el libro de Números en el capítulo 28, porque resulta que, dentro de la ley levítica, sacrificar a un cordero en Pascua era solo el paso 1. El paso 1 de varios. Exacto. Para que la festividad fuera válida y completa, el sistema exigía una serie de sacrificios complementarios obligatorios durante los 7 días siguientes. Sí, de hecho la lista que da la fuente es bastante exhaustiva. Yo la vi y dije, wow, requería holocaustos, lo que en hebreo me parece que se llama olá. Sí, hola. También ofrendas de grano, conocidas como minjá, y un macho cabrío diario para el pecado. Y me gustaría detenernos a entender el porqué de esta lista. O sea, ¿por qué el cordero no era suficiente por sí solo? ¿Qué función cumplían estos otros sacrificios dentro de todo este sistema? Pues es una excelente pregunta sobre la mecánica del ritual. Resulta que cada sacrificio abordaba un problema completamente distinto. El Cordero de Pascua, como tal, conmemoraba la redención física, la salida de Egipto. Ok, Pero luego tenías el olá, el holocausto. Esta ofrenda se quemaba por completo, nadie se comía nada de eso, y representaba una entrega y devoción total a la divinidad, un fuego que ascendía. ya veo. Y junto con el olá siempre debía ir la minja, que es la ofrenda de grano o cereal. Esa funcionaba como un tributo de lealtad, reconociendo a Dios como el único proveedor del sustento. Y finalmente estaba el macho cabrío, que lidiaba con las fallas morales diarias de la nación. Ah, ok. O sea, el cordero lo sacaba de la esclavitud, digamos, pero el olá, la minja y el macho cabrío eran los que mantenían la relación funcionando en el día a día. Era como un paquete inseparable. Totalmente inseparable. Y el argumento de sacerdotes de Sadoc es implacable aquí. Dice que si el autor del Nuevo Testamento afirma que Yeshua cumplió verdaderamente la festividad de Pesaj, entonces, bajo la lógica estricta de ese ecosistema legal, él no puede ser solamente el Cordero. Claro, se quedaría corto. Exacto. Tiene que cubrir absolutamente toda la lista. Él es la redención del Cordero, la entrega total del olá, la lealtad de la minjá y la limpieza del macho cabrío. Todo recae sobre un solo individuo. ¡Qué locura! Y esto nos lleva al evento más serio de todos, que es Yom Kippur, el día de la expiación. Porque si la Pascua trata sobre la redención, Yom Kippur es como el reinicio total del sistema, ¿no? Sí, el reseteo anual. La fuente hace un desglose profundo de Levítico 16, aclarando que este día requería algo aún más específico. Un macho cabrío particular llamado Seir Hatat y un proceso sumamente delicado dentro del lugar santísimo. Así es, porque Yom Kippur era el único día del año donde se limpiaba no solo a las personas, sino al templo mismo de la contaminación que se había acumulado por las transgresiones de toda la nación. Y la fuente examina la carta a los hebreos para mostrar cómo el autor de ese texto diseña su argumento justamente para probar que Yeshua llevó a cabo este proceso exacto. Paso por paso. Paso por paso, cubriendo todo tipo de rebelión que el sistema anterior no podía borrar de manera permanente. A ver, quiero hacer de abogado del diablo por un momento, porque estoy seguro de que quienes nos escuchan podrían estar pensando exactamente lo mismo. A ver, dime. Todo esto suena a un rompecabezas casi matemático, o sea, sumamente rígido. Realmente debemos entender que la intención de los escritores del Nuevo Testamento era demostrar que Yeshua iba, metafóricamente hablando, con una tabla de sujetapapeles marcando casillas legales una por una. O sea, si faltaba un solo sacrificio complementario, la obra entera colapsaba. Pues mira, es una objeción muy válida para la mente moderna. A nosotros nos gusta la espiritualidad fluida, ¿sabes? Que todo sea más de intenciones y sentimientos. Sí, totalmente. Pero, basándonos en el análisis de estas fuentes antiguas, la respuesta es un rotundo sí. En la cosmovisión del antiguo Medio Oriente, los rituales no eran meramente simbólicos o como representativos. Eran mecanismos de causa y efecto. Como una máquina. Exacto. Si el sacerdote entraba al lugar equivocado o aplicaba la sangre en el ángulo incorrecto, el ritual era nulo, no servía.
Y lo que las fuentes destacan es que la narrativa no presenta a Yeshua aboliendo el sistema porque estuviera harto de él. Sino validándolo. Exactamente. Lo valida al cumplirlo en su máxima exigencia técnica, para poder así transicionar a algo superior. Y fíjate que, si hablamos de logística y mecánicas, hay una paradoja gigantesca aquí que me rompió la cabeza mientras leía la fuente. ¿Cuál es? Pues que si los textos argumentan que este individuo es, simultáneamente, el Cordero de Pascua, el Toro de Hatat, el macho cabrío de Yom Kippur y la ofrenda de paz, Ajá. alguien tiene que oficiar ese sacrificio. O sea, para que la mecánica del templo funcione, tiene que haber un sumo sacerdote sosteniendo el cuchillo y presentando la sangre. ¿Cómo resuelve la fuente esta aparente imposibilidad física? Ese es, sin lugar a dudas, el clímax del análisis de sacerdotes de Sadoc. Los textos están codificados para revelar que él es tanto el sacrificio perfecto sobre el altar como el sumo sacerdote que oficia el ritual. Y la pista para resolver este acertijo, según leí, no está en una gran declaración teológica, sino en un pequeño detalle de diseño de modas. De alta costura antigua, así es. El detalle de la ropa en la crucifixión. Este punto me pareció fascinante. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 19. El texto está narrando la ejecución, y los soldados romanos están repartiéndose la ropa del condenado. Ajá. Y de repente, el autor hace una pausa en medio de todo este drama tan intenso para darnos una descripción de costura. Dice que la túnica que llevaba puesta no tenía costuras, que estaba tejida de una sola pieza de arriba a abajo. Y pues cualquiera diría que es un dato de color para añadir realismo literario a la escena, ¿no? Pues sí, podría parecerlo. Pero recordemos nuestra regla en este análisis. En estos textos no hay palabras al azar. La fuente nos pide mirar la palabra griega que Juan usa para describir esa túnica. Y la palabra es gitona. Ok, gitona. Y si cruzamos esa palabra con nuestra llave maestra, que ya establecimos que es la Septuaginta, ¿qué encontramos? Pues encontramos que gitona es la traducción exacta de la palabra hebrea ketonet. ¿Ketonet? Así es. ¿Y por qué importa esto? Porque el ketonet no era una prenda cualquiera. Según Levítico 16, el ketonet era la túnica de lino sagrado que el sumo sacerdote debía usar de manera obligatoria en el día de Yom Kippur, cuando entraba al lugar santísimo a hacer la expiación. ¡Wow! Y curiosamente, también es la misma palabra que se usa en el libro de Génesis para la famosa túnica que Jacob le regaló a su hijo José, esa que representaba autoridad y gobierno. O sea que Juan no nos está dando una lección sobre textiles antiguos nada más porque sí. Al usar la palabra gitona, el texto está gritando, pero así el lenguaje codificado. Miren, el hombre en la cruz no es solo la víctima. Lleva puesta la ropa oficial de trabajo del sumo sacerdote. Él está oficiando el ritual en este preciso momento. Es un giro narrativo magistral, la verdad. Al presentarlo con la vestimenta de Yom Kippur, el texto consolida este rol dual. Y esto, fíjate, es fundamental para el siguiente y último gran argumento de la fuente, que redefine uno de los conceptos más debatidos en toda la historia de la religión. ¿Te refieres al famoso Antiguo Pacto? Exactamente. Este es un tema complejo, porque a ver, si establecemos que hay un nuevo sumo sacerdote operando, eso implica lógicamente que el sistema de administración anterior ha sido reemplazado. Y a lo largo de los siglos, la idea general, la que todos conocemos, ha sido que el Antiguo Pacto significa toda la ley de Moisés. Todo el Antiguo Testamento. Sí, todo eso, que todas esas reglas quedaron obsoletas. Pero la fuente, basándose en la carta a los hebreos y en el profeta Jeremías, dice que esta interpretación histórica es completamente errónea. Es tajante al respecto. La fuente desglosa la historia antigua de Israel para demostrar que no hubo un solo pacto monolítico, o sea, no fue un solo bloque. Cuando salieron de Egipto, Dios estableció un pacto en el monte Horeb. Ese pacto contenía las leyes, la ética y las instrucciones para heredar la tierra. Eso es la Torá. Ok, Pero hubo un evento crítico años más tarde, detallado en Números capítulo 25, en las llanuras de Moab, que cambió las cosas por completo. a ver, ¿qué ocurrió en Moab que hizo necesario un segundo pacto? Pues hubo una crisis masiva de idolatría e inmoralidad que casi destruye a toda la nación. Fue entonces cuando Finés, que era el nieto de Aarón, intervino.
Y a raíz de ese evento en particular, Dios estableció un pacto de paz y un pacto de sacerdocio perpetuo específicamente con la tribu de Leví. Ah, ok. Y la tesis central de Sacerdotes de Sadoc es que es este sacerdocio levítico con sus fallas inherentes y su necesidad constante de repetir sacrificios por causa de que los sacerdotes eran mortales y propensos al error, lo que el Nuevo Testamento identifica como el Antiguo Pacto. Espera, eso cambia todo. O sea, entonces el pacto que se vuelve obsoleto no es la ley moral, sino la estructura administrativa. Exacto. ¿Sabes? Para que la audiencia y yo lo visualicemos más claramente, me imagino una enorme corporación internacional. Haz de cuenta que la misión de la empresa, sus estatutos fundacionales, el código de ética sobre cómo tratar a los empleados y clientes, que en esta analogía sería la Torá, todo eso sigue vigente. Nadie ha tocado la constitución de la empresa. Es un excelente punto de partida. ¿Y dónde entraría el sacerdocio en esta estructura corporativa? Pues sería, digamos, la junta directiva o la gerencia operativa. La empresa de pronto se da cuenta de que el equipo directivo actual, el sacerdocio levítico, tiene fallas estructurales graves. No logran resolver los problemas de fondo de la compañía de manera permanente. Ajá, se quedan cortos. Sí, entonces la solución no es destruir la empresa ni quemar los estatutos fundacionales. La solución es hacer una reestructuración corporativa masiva. O sea, reemplazan a toda la gerencia antigua con un nuevo CEO, una nueva administración infinitamente más eficiente que no comete errores, y que en este contexto sería Yeshua operando bajo el orden de Melquisedec. Esa analogía captura perfectamente la argumentación legal de la fuente. Las leyes divinas sobre lo que es correcto o incorrecto permanecen intactas, pero el mecanismo para mediar cuando esas leyes se rompen se ha actualizado a un sistema impecable. Yeshua, según este análisis, demostró ser el CEO definitivo no al tomar el control por la fuerza, sino al cumplir meticulosamente con cada uno de los exigentes requisitos técnicos que el puesto original demandaba. Qué interesante, lo cual al final del día nos deja con una visión de los textos completamente diferente. Porque leer estos documentos sin tomar en cuenta la Septuaginta, o sin entender la mecánica de un Shalamín o la función de un Ketonet, es como, no sé, intentar admirar un cuadro renacentista a través de una ventana empañada y llena de barro. Una excelente imagen. Ves formas, pero no detalles. Sí, alcanzas a ver bultos borrosos, puedes intuir si los colores son cálidos o fríos, pero te pierdes absolutamente toda la genialidad de los trazos finos. Y al limpiar el cristal, como nos invita a hacer este análisis de Sacerdotes de Sadoc, lo que aparece no es una colección de fábulas aisladas, sino una red de conexiones increíblemente detallada. No hay errores de continuidad. La jamartía, el toro, el cordero, la túnica. Cada pieza es parte de un engranaje gigantesco diseñado con precisión milimétrica. Y eso habla volúmenes sobre la sofisticación de los autores originales, la verdad. No estaban improvisando narrativas sobre la marcha ni a ver qué salía. Estaban tejiendo una tapicería teológica y legal tan robusta que milenios después, cuando aplicamos las herramientas lingüísticas adecuadas, la estructura sigue sosteniéndose sobre sus propios cimientos. Es fascinante. Totalmente. Y eso me lleva a la reflexión con la que quiero que nos quedemos hoy. Hemos dedicado esta inmersión a ver cómo palabras que usamos todos los días en contextos religiosos, como pecado o paz, en realidad eran códigos para sacrificios físicos y sistemas sacerdotales antiguos. Palabras que, pues, perdieron su filo a través de los siglos de traducción y adaptación cultural. Se diluyeron con el tiempo. Así es. Así que, para quienes nos escuchan, la pregunta provocadora de hoy es esta. Si el simple hecho de investigar el origen griego de una sola palabra nos obligó a reescribir nuestra comprensión de un evento histórico y religioso tan grande, ¿cuántos otros textos fundacionales de la humanidad, leyes antiguas o filosofías clásicas estamos leyendo hoy a través del filtro borroso de nuestra modernidad? ¿Qué otros mensajes secretos y planos arquitectónicos estamos pisando todos los días sin darnos cuenta simplemente porque nadie nos ha enseñado a leer el manual original? Híjole, es una excelente pregunta para llevarse a casa. Cuestionar el lente con el que leemos la historia siempre es el primer paso hacia el descubrimiento. Totalmente de acuerdo. Ha sido un viaje fascinante a través de las palabras y los rituales. Gracias a la audiencia por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos encontramos en nuestra próxima exploración de las fuentes.